Estábamos finalizando la primera parte, el primer texto, que es la parte de cómo el cuerpo puede servir como objeto de estudio o como objeto de inspiración o como archivo, como para desarrollar procesos de escritura, ¿no? Seguido de eso, la siguiente lectura va en relación a unos fragmentos de texto que les traigo aquí para que los vayamos leyendo. A ver, y que se involucran con, con lo que ya hemos venido mencionando, ¿no? Eh, ¿Alguien me quiere colaborar con algún, con la lectura? Solo quiero que lean la parte de las citas. Aquí les coloqué también la referencia para que vayan aprendiendo de una vez cómo tienen que citar bien las referencias en APA. Des en cuenta apellido, año, eh, nombre de la obra en cursivas y la editorial. Así tienen que estar citando todos, ¿listo? Pero quisiera que me ayuden como que participando, que lean la cita y que generen una especie de reflexión. ¿Listo? Levantan la manito la persona que quiere participar. ¿Nadie, nadie? Profe, ¿de dónde se lee hasta dónde? Aquí hay tres citas, ¿listo? ¿Se Entonces, repita? si solo lees la Ajá, primera nomás, está entre comillas. ok, profe. ¿Mm? Dice, el cuerpo se convierte en mercancía, en territorio de disputa, en superficie de inscripción de la violencia. La necropolítica no solo mata, sino que produce cuerpos que viven en estado de muerte simbólica. ¿Mm? ¿Quieres comentarnos algo al respecto, Marta? Profe, pues podríamos decir que es algo que nos encierra un poco en lo que comentaban nuestros compañeros ahora poco, en cuanto a la compañera de que decía de su cicatriz en el cuerpo, ¿sí? Eh, que de alguna manera eh, nos marca y puede ser en ese sentido, pues aquí nos dice, ¿no? La superficie, en inscripciones, puede ser tanto político como socialmente. Pues la compañera decía que al principio su cicatriz le había hecho o le de pronto le recordaba que todo había sido muy traumático, pero con el tiempo pasó a ser algo positivo. Entonces, digamos que el cuerpo se convierte en ese mecanismo de cargar o demostrar situaciones que en la vida nos marcan para bien o para mal. Listo. Ahí de pronto otra parte importante es mencionar eso de necropolítica, que viene siendo una política de la muerte, ¿no? Que a veces nuestra misma sociedad, y des en cuenta que eso es concretamente el caso que el compañero mencionó, y dijo, no, pero ¿por qué es que estamos hablando de cosas negativas? Como primeros recuerdos, o el recuerdo que más nos haya impactado. Porque des en cuenta que nuestro contexto como tal es a partir de una política del dolor, de la muerte y de la violencia. Y no es solo, por ejemplo, el contexto de Tumaco, sino que hay muchos contextos en Colombia que muchas de las prácticas que nosotros desarrollamos como sujetos cuando somos niños, bebés y posteriormente pues adolescentes, se marcan dentro de lo que viene siendo esa necropolítica. ¿Cómo podemos encontrar, cómo podemos encontrarla? ¿Cómo podemos visibilizarla por medio de la escritura de esa necropolítica? Allí está el caso del texto de Los ejércitos de Evelio Rosero, donde se va a hablar concretamente de los ejércitos que ingresan a los pueblos y que generan
de alguna u otra forma una catástrofe social significativa. Entonces, miren que hablar de necropolítica implica la forma como esa política de la muerte a veces nos lleva a nosotros como sujetos a recordar sucesos muy violentos. Y hay casos de que esa, esas experiencias se marcan en el cuerpo, por ejemplo, con cicatrices. ¿Listo? Pero también hay casos de que esos sucesos se marcan en lo que nosotros miramos y que eso viene siendo pues la memoria. Puede que tú no hayas vivido un suceso violento, pero puede que hayas observado. Toda la cuestión que vivimos en Colombia, pueden encontrar diferentes textos muy importantes. Por ejemplo, si alguien está interesado en esta parte de los falsos positivos, hay un escritor de Ipiales que escribió una obrita que se llama El gigante muerto. Voy a ver si lo voy a activar la cámara para mostrarles el librito, si ahí lo pueden observar. No sé. Sí, profe, sí lo podemos. ¿Sí? Eso. Este librito, por ejemplo, des en cuenta que es un libro relativamente corto, tiene aproximadamente, no tienen marcada la numeración de páginas, pero se dan cuenta, es un librito que es de unas 30 páginas, que viene con ilustraciones también, es muy bonito, es como infantil, pero la temática en sí viene siendo los falsos positivos, lo cual es una temática pues muy compleja, ¿no? Des en cuenta que es a partir del proceso de violencia que se vive en Colombia y que se vive por hoy también acá. Entonces, des en cuenta que allí va a empezar a hablar este señor de una manera muy ficcional, se puede decir, sobre cómo se manejó la parte de los falsos positivos, la memoria de la sociedad que vivió, que lo recuerda, y a veces también de la gente que los ignora. Entonces, son temas de esa necropolítica que en el caso de Colombia nos ha tocado vivir a todos. Piensen también en el caso de Andrés Fernando Vallejo, cuando hablábamos de la parte del sicariato y de la Virgen de los Sicarios, también está exponiendo allí una necropolítica, una política de la muerte, ¿no? Y así sucesivamente vamos a encontrar diferentes autores que van a tratar esa cuestión, esa relación política enfatizada a la muerte, a cómo se marcan los cuerpos, cómo se los desaparece, cómo se los recuerda o cómo se los olvida también, ¿no? Esa es la parte que me interesa que de pronto tengan en claro en esta sesión. ¿Quién me quiere colaborar con la siguiente cita? Juliet Quiñones. Juliet, Buenas noches, profe, aquí estoy. ¿listo? ¿Me colaboras, por favor? Profe, ¿dónde quedó? Porque como el internet va y viene, entonces no tengo claro dónde quedó. En la segunda cita, la lees y generas un comentario a partir de ella. Bueno, dice la frontera es una herida abierta donde el tercer mundo se encuentra con el primero y sangra. El cuerpo mestizo lleva una herida, la escribe y transforma el deseo en resiliencia. ¿Hasta ahí? ¿Ah? ¿Qué nos puedes comentar al ¿O respecto? sigo? No, hasta allí el comentario. Pues según lo que yo leo, dice que es una herida. No,
Bueno, pues respecto a en la vida cotidiana, siento que lo que dice es que, o sea, en el diario vivir hay situaciones donde no podemos llevar un control, ni tampoco, y nos enfrentamos a diferentes retos. Entonces, ahí eh, se encontrarán nuestros sentimientos y en ciertos momentos vamos a tener momentos de dificultad y pues ahí hace énfasis como en la palabra que dice el cuerpo sangra, es decir, que cuando nos enfrentamos a diferentes retos, pues los sentimientos se encuentran y a veces los sentimientos pueden ser positivos o negativos. ¿Alguien que quiera de pronto aclarar esta cita? Creo que no estás haciendo como una interpretación acorde, ¿no? Acá lo que estamos hablando es la frontera. Ten en cuenta que la frontera es lo que representa lo uno y lo otro. Es decir, lo que uno es y el otro que viene a representar lo que es distinto a uno mismo. Existen diferentes fronteras, podemos hablar de países, podemos hablar a veces de fronteras imaginarias, Profe, le podemos hago una hablar... pregunta, ¿no? Profe, disculpe, yo hago una pregunta. Cuando usted habla ¿Ah? de frontera, ¿usted está hablando de heridas que hay entre violencia o algo que le haya pasado a uno, algo malo? ¿O, o de qué No, manera está ahí se explicando habla eso? como la frontera, como la, es que lo que pasa es que cuando hablamos del concepto de frontera, estamos haciendo énfasis en dos cosas que vienen siendo el yo y el otro. Y en ese yo y el otro se puede generar lo que viene siendo esa herida. Por ejemplo, por eso les menciono que en el caso, des en cuenta, en el caso más actual que estamos viviendo en este momento, es la guerra, por ejemplo, entre Israel y ¿cómo se llama? Y fue el nombre, Irán, donde se dan cuenta que se marca un territorio. Y al marcarse el territorio, lo que hace es diferenciar concretamente quiénes son los que están de un lado y quiénes están del otro. En ese Ucrania, sentido, Rusia. cuando se marca la diferencia entre lo uno y lo otro, es donde se genera lo que se me llama la herida. Podemos hablar, por ejemplo, que no existen solo fronteras políticas, sino que a veces existen fronteras culturales. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que existe una frontera entre la gente del Pacífico, la gente de la cordillera, la gente de la Amazonía? ¿Existe o no existe esa frontera? Profe, pero si usted me está hablando ya de unos recuerdos ya Sí culturales, me está hablando de existe. otro tema, porque está hablando, si usted me habla de un recuerdo personal, ya es muy diferente, profe. Claro, porque usted me toca y se me fue más allá. Es que cada una de estas citas va en relación a la parte del cuerpo marcado, ¿no? Yo lo que les quiero representar aquí es que ya estamos hablando del concepto de la diferencia con el otro, y con esa diferencia con el otro es donde se marca en sí la memoria, porque nosotros nos damos cuenta de que nuestro discurso es distinto en la medida en que encontramos una persona que es diferente a nosotros. Y en ese proceso es que mencioné anteriormente el concepto de necropolítica, porque la necropolítica lo que nos ha llevado es a tratar de que si la persona es diferente al otro, a nosotros, hay que eliminarlo. Y Sí, allí profe, es donde surge la frontera y la violencia y la herida. Rafael, y Marta, profe, es que tiene la mano y levantada Rafael al comienzo. allá, ok. Después sigue Marta, ¿vale? Bueno, Sí, profe. Yo quería marcar un poquito eso, ¿no? Cuando hablamos del yo, cuando usted dice, profe, el yo y el otro, y cuando habla de las fronteras culturales. Pues, profe, pues cada región
cada país, cada comunidad o cada sociedad tiene sus propias normas, sus propias culturas, sus propias religiones, ¿no? Entonces la manera de pensar de cada persona va a ser distinto. Como por ejemplo, profe, cuando vemos los conflictos que usted dice que generalmente, profe, practican en la sociedad, que en épocas, vivimos épocas de violencia, que generalmente a veces un país lo conocen o lo tildan por, generalmente por el contexto. Pero mi pregunta también va relacionada, profe, ¿cómo relacionamos nosotros esa parte del tercer mundo, esa parte de la cultura diferente a la literatura, ¿no? ¿Cómo hacemos una relación sobre la literatura y el contexto? Entonces, por ejemplo, tenía una otra inquietud también acerca de eso, ¿no? Cuando usted dice, profe, el yo y el otro, porque si hablamos, profe, del yo y el otro, cada persona tiene un mundo distinto y cada persona piensa distinto. Y cuando usted dice, profe, que cuando esa persona piensa distinto a lo que uno está pensando, se elimina ese pensamiento, se elimina esa idea. Pero ¿qué pasa cuando esa idea es constante y cuando hablamos de resiliencia? Porque generalmente, pongámonos, profe, situados en el país acá nosotros, Colombia. Tenemos diversidad de cultura. Y esa diversidad de cultura, profe, lleva a tener varios relatos a la existencia, a que hagamos de la violencia también. Pero no solo la violencia, sino también las cosas buenas que pasan en nuestro país. Pero cuando usted me dice, profe, que por ejemplo lo que pasa en otros países, por ejemplo la guerra que hubo, que está generalmente ahorita, o la que pasó generalmente en Ucrania, que también tiene una relevancia también en el pensamiento de las personas. Pero cuando, o sea, mi pregunta es, profe, para no alargarme más, es cuando usted dice, profe, que, o sea, que como que el otro no está de acuerdo al pensamiento del que uno lleva. ¿Sí me entiende? O sea, ¿cómo? Porque cada persona es un mundo. Y cuando cada persona es un mundo, generalmente las ideas, los pensamientos, la forma de actuar, el contexto, todo cambia, todo cambia. Entonces, es una pregunta que es sumamente compleja. Entonces, ahí tengo muchas dudas sobre esa pregunta. Ya, Rafa. Sí, verá, ¿no? Lo que sucede es que nosotros somos individuos, ¿listo? Y la forma más concreta del individuo es el cuerpo. Es la forma como nos delimitamos el uno con el otro. A pesar de eso, al ser individuos también generamos relaciones y esas relaciones generan comunidad. Ahora, en ese proceso de generar comunidad es cuando existen muchos sucesos históricos donde ya se generan comunidades muy marcadas y al marcarse esas comunidades ya empiezan a generar el concepto de frontera. Es decir, que una comunidad se caracteriza por una serie de elementos que tienen en común. Puede ser el lugar donde nacieron, pueden ser comunidades culturales, por ejemplo, que digan, no, lo que pasa es que yo creo, no sé, colócale en alguna religión concreta, entonces pertenecen a una sola, ¿listo? Y al pertenecer a esta comunidad, a una misma ideología, existe a veces presiones de la misma comunidad a que tú creas lo que los demás creen. Y ahí existen presiones muy fuertes. Y en ese proceso es cuando suelen surgir problemas. Por ejemplo, les comento desde la historia de la literatura latinoamericana. Latinoamérica como tal, des en cuenta que surgió muchos literarios el anterior siglo. Ahí está todo el movimiento del boom latinoamericano. Pero si se colocan a percatar que después de que como del 1960 o 50 en adelante, Latinoamérica empieza a vivir procesos de violencia muy serios. Y por eso es que se habla de la novela de la dictadura en Latinoamérica. Allí podemos mencionar muchos autores, incluido a nuestro Nobel, a García Márquez, incluido al otro Nobel que viene siendo Mario Vargas Llosa,
que empiezan a tratar la temática de la dictadura y por qué es que surge la literatura y cómo surge la literatura de la violencia como tal. Y en ese proceso es que yo les traigo este concepto que es necropolítica, que es una política que se ha desarrollado en nuestro contexto, no solo nariñense, colombiano, sino que latinoamericano, donde se ha buscado que todos piensen de una forma. Y el que no piense de una forma que se plantea, la ideología dominante, es considerado como una persona peligrosa. En este sentido es cuando estoy hablando del hecho de que pensar distinto puede llevar a generar consecuencias graves. Y todo ese pensamiento de la violencia que se genera en nuestro contexto también repercute en el cuerpo. ¿Por qué? Ya que va. Miren, por ejemplo, el caso de Argentina. Argentina es reconocida por la gran dictadura que hubo allá. No solo Argentina, sino también Chile. También hubo dictadura en Chile. En Colombia no se llegó a instaurar una dictadura, pero los procesos de violencia en relación a los grupos de guerrilla es muy grande. Y así se van a encontrar diferentes partes de nuestro continente latinoamericano, donde ese proceso de la necropolítica y la violencia y el generar la frontera con el otro, y no me refiero, como le digo, frontera netamente física, sino que a veces frontera del pensamiento, frontera de nuestros gustos culturales. Porque eso es una frontera. Cuando nosotros decimos o nos enmarcamos dentro de un género concreto, ya estamos generando una especie de, de muro epistémico, de muro estético, en el cual decimos, listo, yo acepto que acá ingrese esto y lo otro, pero lo que vaya en contra de esto, yo no escucho, yo no bailo eso, yo no represento eso, yo no leo eso. ¿Sí me hago entender? Entonces el concepto de Puede ser, frontera es un la religión concepto, también puede ser una frontera, diga, las sí, claro, religiones. y genera comunidad y genera violencia también. Si ustedes se colocan a analizar, yo creo que uno de los libros que hace poco salió es este libro de Mario Mendoza, que es Los Vagabundos de Dios. Y hay otro que creo que se llama, se me fue el nombre, creo que lo tengo por aquí, El Diario del Fin del Mundo. Y él menciona que existieron religiones, y más que religiones fueron sectas, donde lavaron tanto el cerebro a las personas que de alguna u otra forma des en cuenta lo absurdo que es, ¿no? Pero hubo, creo que en Estados Unidos, una secta que llevó a la gente a que creyera lo siguiente, una serie de ideologías que era solo de la religión de ella. ¿Listo? Y cuando estas personas se encontraban ante otras personas que eran diferentes y les iban a decir cosas, lo que el líder les proponía era que no escucharan, que se taparan los oídos y salieran corriendo. Entonces, des en cuenta que eso es un proceso de violencia grandísimo, porque están en primera instancia manipulando el conocimiento de alguien. En segunda instancia, están de cierta forma estigmatizando a la otra persona. Y el caso que les estaba comentando de cómo se repercute eso en las personas, en el cuerpo mismo, es el caso de en Argentina que se llevó a cabo las dictaduras. Allí hay una escritora que creo que alguno de ustedes seleccionó una lectura que van a desarrollar, que es Mariana Enríquez. Esta señora escribe literatura de terror, pero des en cuenta cómo es el terror de ella. Ella coge y llega a desarrollar entrevistas con personas, son ideas, ¿no? Ideas que ustedes también las pueden aplicar para su trabajo. Desarrolla entrevistas con personas que vivieron dentro de la dictadura de Argentina y se dan cuenta que hay unas entrevistas, pero muy, muy fuertes, de personas que pues, las golpearon, personas que eh, las desplazaron, personas que perdieron a sus queridos, a sus familias, a sus parejas, en, en, afusilados, o sea, toda la cuestión de la dictadura tan grande que hubo en Argentina. Y ella va a recolectar toda esta serie
de entrevistas, de diálogos con estas personas, y a partir de eso genera su obra literaria. Y su obra literaria, si nosotros la colocamos a disposición y la analizamos, divinamente tú puedes decir, no, es que esto es una escritura de ciencia, de ficción completamente. Pero cuando tú te das cuenta que el fondo de todo lo que ella menciona es en relación a la violencia tan grande que vivió Argentina, de cómo manipulaban a los cuerpos, cómo se los llevaban, cómo los marcaban, cómo los eliminaban, cómo los estigmatizaban, nos damos cuenta que hay una escritura muy crítica y muy simbólica de fondo. ¿Listo? Eder Cortés. Sí, profe, buenas noches. Ujú. En el marco, profe, de lo que usted ha dicho y ha referenciado, pues todo este tema, yo tengo una pregunta, no sé si de pronto, eh, entonces quiere decir que, pues, en cuanto a lo que usted ha dicho, la necropolítica vendría siendo entonces eh, un poder en el cual se decide quién vive y quién muere. Uno de esos puntos podría ser ese. Ajá. La necropolítica es el pensamiento ante el cual nos han enseñado que el que no está conmigo está contra mí. ¿Listo? Que es un pensamiento muy absurdo. ¿Se dan cuenta? El que no está conmigo está contra mí. Ese es el más o menos viene siendo la dinámica. Piensa en la Virgen de los Sicarios cuando ya en la vida real, ¿no? No estoy hablando, o sea, cuando salió a flote la película en la cual estuvo el mismo autor ayudando a que se filmara, cuando ya surge eso, eh, toda Colombia se conmociona. ¿Qué dicen? No, pero es que en Colombia no somos tan violentos, pero es que en Colombia no todos son homosexuales, pero es que en Colombia no somos tan, no existe tanto el sicariato, pero es que, y viene todo eso. O sea, hay una crítica tan grande a lo que Fernando Vallejo plasmó, porque llega a decir es que Colombia no es ese país tan bonito como se viene pintando, sino que existe una violencia tan cruda, tan absurda, y llega en un momento en que des en cuenta que Fernando Vallejo es muy crítico con la Virgen de los Sicarios. Y cuando Fernando Vallejo explora todo eso, la crítica que hacen no es en relación a la novela. Es decir, por ejemplo, emitiendo juicios diciendo que esta novela está mal escrita, que el uso de personajes, de tiempos, de espacios, están mal, no, sino que todo va en contra del autor. ¿Y qué llegan a decir? Es que Fernando Vallejo es un homosexual que no pudo vivir o ser una persona libertina dentro del contexto de Colombia y se ha llenado de odio y todo su odio lo está plasmando en la Virgen de los Sicarios. Esos fueron los comentarios que llegaron a desarrollar en torno a Fernando Vallejo. Y des en cuenta que Fernando Vallejo de cierta forma representa ese otro. ¿A cuál otro se representa? Ante todo, a las personas, bueno, de Medellín, obviamente, porque eres fue una nación Antioquia, entonces representa un contexto, a un contexto concreto de violencia que fue la época del sicariato y todo el contexto del, del narcotráfico, de Pablo Escobar y todo eso, y representa un grupo minoría, un grupo de minoría que viene siendo los homosexuales. Y todo eso, claro, pues, o sea, llega a Colombia, llega hasta el mismo presidente, creo que estaba en esa época este señor de Gaviria, llega a arremeter pues acusaciones graves. Tanto así que Fernando Vallejo en última instancia le toca dejar el país y viaja, creo, si bien recuerdo, para México. Y en México se nacionaliza como mexicano, des en cuenta. Pero allí va más o menos esta cuestión de la necropolítica y para que tengan en cuenta, a veces, como les digo, el cuerpo es el que recibe toda la información. El cuerpo es el que enmarca todos los sufrimientos. Otro de los grandes escritores que les puedo mencionar allí es Primo Levi.
Primo Levi fue una persona que vivió la Segunda Guerra Mundial. Él la padeció en vivo. Él estuvo en los campos de concentración. Él vivió toda la cuestión de la muerte, toda la cuestión del hambre que los hacían aguantar, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y cuando él sale, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y él puede sobrevivir, él es uno de los sobrevivientes, él empieza a escribir. Empieza a escribir y des en cuenta cómo es de complejo, ¿no? Dice que él no podía dormir después de todo lo que miró, vivió, él no podía dormir. Y él pensaba que la forma como él podía canalizar todo ese sufrimiento, todo lo que él padeció, es a partir de la escritura. Pero cuando él empezaba a escribir, dice que era tan fuerte lo que él estaba escribiendo y toda la jaqueca y el dolor que él vivía, que él cuando empezaba a escribir se le iba la sangre. Entonces se cuenta que el cuerpo somatiza también ese sufrimiento, esa angustia, todo eso lo empieza a somatizar. Ya él había vivido todo lo que vivió pues en la Segunda Guerra Mundial, pero des en cuenta que aún años después fue tan fuerte esa cicatriz que le dejó esos sucesos en su cuerpo y en su memoria, que aun cuando él estaba ya en su casa, él vivía con un apartamento, no me acuerdo, como en un sexto piso, cuando él estaba tratando de escribir, él se le iba la sangre. Y lo más complicado que fue que todos esos sucesos que quedaron tan marcados en su cuerpo y en su memoria, que él en última instancia dice que él ya no puede vivir con eso y termina suicidándose. Entonces ahí viene la cuestión, uno de los filósofos franceses menciona que la violencia no solo se desarrolla en ese preciso momento cuando se la ejerce, sino que a veces produce secuelas tan largas en la vida de una persona que puede llegar a terminar con la vida de esa persona aún después de pasar, no sé, 20 30 años de sucedido los sucesos, ¿no? De violencia, ¿no? Entonces, por allí va más o menos esta idea que es en relación a esta parte, ¿no? A que cuando nosotros establecemos fronteras, y claro, yo creo que cada uno de ustedes piensa distinto, pensamos diferente, pero nosotros tenemos que llegar a un punto en que nos podemos generar diálogo y consenso entre nosotros mismos. Ya cuando generamos violencia con el otro, ya empezamos a aplicar esta parte de la necropolítica. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda o inquietud. Profe, ahí influye también todo lo del racismo, cuando la gente no la, no le, no aceptamos su manera de ellos convivir con los demás, cuando de incluirlo lo excluimos, no tratamos como cuando usted dice del yo y el otro, ¿no? Tratar siempre de como tratar de aceptar a la persona, ¿no? Sí, esa es otra de las cosas que lamentablemente aún en la actualidad se vive, ¿no? El racismo. Eh, Todavía es conflictivo el hecho de que no se acepta, ¿no? En algunos países, ustedes saben que los latinoamericanos somos mal vistos, todos los latinoamericanos como tal. Entonces nos encapsulan, nos estigmatizan eh, y todo lo que se puedan imaginar. Piensen en los textos de frontera que hay en este momento en relación a Estados Unidos y México. Se puede consultar, hay un resto de materiales en relación a esto. Toda la historia que hay en medio de esa frontera estadounidense con mexicana, allí hay una escritura muy grande. Y hay una narrativa completamente fuerte, ¿no? Porque no se puede hablar, ¿qué se puede decir? Folclóricamente, eh, de ese contexto, o sin aludir a la serie, a la gran serie de violencia que hay. Toda la cuestión de los, creo que se llaman los coyotes, que son las personas, no recuerdo el término, perdón, que son las personas que se encargan de movilizar a la gente de México y llevarlos a la frontera, pues hacerlos llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces allí hay
una suerte de violencia extrema. Y toda la cuestión del muro que levantó Trump y del regreso de toda la gente, todos los, ¿cómo se llama? Los deportados a sus lugares de origen, allí hay mucha historia de por medio y que cabe la pena pues trabajarla y mencionar, ¿no? ¿Existe un racismo? Claro que existe un racismo, pero el racismo a veces no solo es en relación a lo que les mencionaba, al tono de piel, sino que también existe a veces un racismo epistémico, que el racismo epistémico también es grave, porque hay universidades que se creen de vanguardia y de ahí en adelante para abajo todo empieza a denigrarse, y eso es un racismo epistémico, des en cuenta. Eder, perdón, Cortés. Sí, profe, usted acaba de tocar un tema muy importante que a mí me ha causado como, no sé, nostalgia a la vez, en cuanto a lo que tiene que ver en la parte de los inmigrantes. Vemos que pues Estados Unidos, exactamente, pues Trump ha impuesto unas leyes en las cuales todos eh, los inmigrantes deben de ser deportados, ¿no? Hemos visto que en ocasiones, incluso ahora poco hubo una noticia donde un policía mata a un inmigrante con un taser, ¿sí? Porque supuestamente dice el policía que él se resistió a un llamado que él le hizo. Entonces, él lo mata, ¿sí? Con el taser, siendo este un inmigrante. Podemos decir que en este caso, pues una pregunta que le quiero hacer, vemos que Estados Unidos es una potencia mundial, ¿no? Pero lo que está implementando en cuanto a la política, se puede decir, no sé, ¿no? Se puede decir que es una necropolítica que prácticamente ellos están haciendo con estas personas. Quiere de pronto la oportunidad para participar en relación al buen aporte que hace Eder. Mm, Sí, obviamente. Es un retroceso abismal lo que están desarrollando. Tengan en cuenta, si ustedes se colocan a analizar del contexto de la Segunda Guerra Mundial, de por qué se desarrolló la Segunda Guerra Mundial y de por qué se está desarrollando toda ¿cómo se llama? Eh, Toda esa cuestión de frontera y de racismo en Estados Unidos, se van a dar cuenta que va por lo mismo. ¿Qué pasó en ¿cómo se llama? En la Segunda Guerra Mundial? Des en cuenta que se desarrolló porque decían o justificaba Hitler el asesinato a los judíos porque decía que ellos estaban llevándose todo el trabajo de la gente buena que son los alemanes, que eran los judíos que venían a prestar dinero, que eran los judíos que tenían los trabajos, que eran los judíos los que estaban generando ingresos, y que el alemán puro, estaba de cierta forma viendo afectado. Y des en cuenta que Estados Unidos está lo mismo. Porque ¿qué? ¿Qué están diciendo de todas las personas? Que de alguna u otra forma, todos los migrantes que están allá están, entre comillas, terminando de dañar lo que viene siendo el suelo estadounidense. Y eso es, como les digo, es un retroceso muy grande a la historia de la humanidad. Y ahora sí, ya tenemos un elemento. Puede que es un elemento de tema. ¿Cómo poder explicar este tipo de escrituras? ¿Cómo se pueden llegar a plasmar este tipo de temas a partir de un proceso de escritura? Eso sería pues lo más chévere que pueden ustedes desarrollar, ¿no? Como les digo, la intención de esto es mirar temas y profundizando espacios para que ustedes tomen de pronto la iniciativa ante lo que estamos hablando y empiecen a trabajar. Toda la cuestión de la frontera es un término muy chévere, muy actual y como les digo, no solo aplica en relación a lugares geográficos, sino que aspira también a relacionarse con momentos ideológicos, culturales, religiosos y también en la parte de, de todo lo que nosotros vivimos, ¿no? De nuestra sociedad. Entonces, la siguiente frase cerraría esta primera lectura que dice lo siguiente: escribí con mi cuerpo
lo expuse, lo ofrecí, lo violenté, porque el cuerpo es el único texto que no puede mentir. En él se inscriben las marcas del poder, del deseo, del dolor. ¿Alguien de pronto quiera generar un comentario al respecto? Profe, pues, espérame, a Sí, ver. Rosa. Pues desde lo personal, yo a veces siento que, sí, señor. Desde lo personal, yo a veces siento que muchas veces, o sea, yo he tenido que hablar como con mi cuerpo, o sea, sin uno darse cuenta, ¿cierto? Como dice ahí, lo expuesto, y lo es, bueno, ¿por qué? Porque a veces, digamos, las palabras a uno no le alcanzan, sino que el cuerpo de uno siempre termina diciendo lo que uno lleva adentro, ya que pues en él se notan en el cuerpo se notan pues, todas las marcas de todo lo que uno ha vivido, el poder de los que otras personas han querido ejercer sobre uno y pues, ¿qué más? ¿Qué más puedo decir? El dolor que a veces no siempre uno ha podido nombrar, porque pues como dicen, el cuerpo de uno siempre ha sido la verdad, pues aunque vuela, ¿no? Y por eso pues el escribir es una forma de no me esconder, no sé si soy mal. Eh, no, sí, vas Perdóname. por por buena línea, se puede decir, ¿no? En relación a lo Profe, que se habla del cuerpo. Ajá, Linda. podemos también decir, pues, en ese pequeño fragmento que hay, pues lo que yo logro entender es que como que el cuerpo de nosotros es el verdadero soporte de la experiencia humana, ¿no? Es decir, que el cuerpo, o sea, se utiliza como medio de expresión, ¿cómo le explico? Es que ahí o sea, que el cuerpo es como el reflejo del deseo y el dolor, o sea, como que, ay, profe, ahí me enredé. Es como que muestra lo que nosotros sentimos, ¿no? No sé si estoy mal. Yo creo que la palabra que se la puede utilizar allí es como la evidencia, ¿no? Exactamente, como la evidencia, o sea, como que, Miren que yo les recomiendo por ahí una autobiografía. Creo que se llama, por acá la estaba buscando, se llama, creo que es El Cristo de la Rue Jacob, algo así. Si alguien está interesado, yo les comparto. Y lo que hace esta autobiografía, des en cuenta que la persona, el hombre, porque es un autor hombre, que quiere contar su vida, va a empezar a contar su autobiografía a partir de las cicatrices de su cuerpo. Que eso me parece ahí un trabajo bien chévere, ¿no? Empezar a contar su propia vida a partir de las cicatrices. Por eso era que la compañera que mencionaba que tuvo su cicatriz, allí, por ejemplo, puede iniciar un relato genial. Igualmente cada uno de ustedes, creo que todos tenemos cicatrices corporales. Ahora piensen a partir de esa cicatriz, ¿qué es lo que pueden llegar a narrar? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que el autor creo que menciona que cuando era niño iba caminando en el campo y de repente él se rasgó la frente con una ramita, creo que era un árbol de naranja. Y bueno, y sigue contando. ¿Qué significó eso para él? Y cómo vivió y cómo le quedó esa cicatriz. Y de ahí en adelante, ¿qué es lo que va a representar esa cicatriz en su propio cuerpo? Entonces, miren que lo que les digo, yo creo que muchos de nosotros tenemos marcas que reflejan algo de nuestra identidad en nuestro propio cuerpo. De pronto un tatuaje. Los tatuajes en la parte literaria son fabulosos para trabajar. Miren que creo que desde la literatura cristiana a nivel mundial, creo que mencionan que la primera persona que llegó a tener un tatuaje en la piel viene siendo Caín, el mismo que aparece Caín y Abel. Porque cuando Caín asesina a su hermano, Dios coge y le coloca una marca para que cuando él vaya vagando por el mundo, toda la gente lo desprecie.
Y esa marca es un tatuaje. Ustedes la pueden indagar y consultar y pueden encontrar diferente información. Eso lo pueden mencionar en relación a un autor francés que se llama Charles Baudelaire, que él tiene un texto sobre Caín y Abel. Entonces, des en cuenta ese tipo de marcas, por ejemplo, una perforación, ¿cómo se llama? Un piercing, una argolla. ¿Qué significan? ¿Qué significan para ustedes como sujetos y en qué momento de su vida de pronto lo pudieron, eh, ¿qué se puede decir? Como que aceptar que le hagan eso y de en adelante, ¿qué significó ello? La ubicación de un tatuaje en la piel, ¿en qué lugar? El símbolo que representa esos trazos que se hacen, los colores. Ahora, por otra parte, también existen otro tipo de marcas que no son como, ¿qué se puede decir? Como que uno mismo de forma autónoma las permite, sino que ya son por cuestiones de otra persona que se las infringe a uno. Por ejemplo, que ustedes, no sé, yo creo que no recuerdo en dónde era que leí, era que un personaje había sido apuñalado y el personaje empezaba a hablar en relación a esa cortadura que otra persona le infligió. Otro caso de que a veces el mismo cuerpo a veces genera sus propias marcas, las marcas del acné. Recuerden que la escritora argentina Alejandra Pizarnik, ella sufría de acné. Y eso fue como un sustento muy fuerte o muy grave que le afectó en su autoestima. Y a partir de la autoestima, des en cuenta que ya pudo también desarrollar una escritura que es una escritura re brutal. Otro escritor, Guillermo Arriaga, él dice, por ejemplo, que las marcas que él tiene es una de ellas la más que se puede decir, la que más lo marcó es la calvicie. Y él dice que la marca de la calvicie es como si la muerte le hubiera pegado un lengüetazo en su cabeza, dice. Él la describe así, de manera narrativa y poética. Es el primer lengüetazo que la muerte me dio, dice, cuando lo dejaron calvo. Y así sucesivamente pueden inferir diferentes sucesos de lo que viene siendo el cuerpo. En esta parte, ya como para cerrar la temática, quiero que tengan en cuenta que el cuerpo como tal es un elemento. Es un elemento que les puede dar eh, sucesos, acontecimientos, para que ustedes puedan generar una escritura muy, muy, muy fuerte. ¿Alguien de pronto quiera comentar o si tiene alguna duda o inquietud? ¿No? Están muy callados ustedes hoy día. ¿Qué pasó? Profe, Profe, pues es yo el en primer cuanto a... día, profe, por eso. Sí. Espere Bueno, que mañana Wilson hablamos quiera bastante. mañana, listo. Yo ahí les dejé unos textos unos títulos para que los lean también y así podamos de alguna forma tener un diálogo más concreto hacia las lecturas, ¿no? Marta, ¿me iba a decir algo? Sí, sí, mi profe. Bueno, en cuanto a la lectura ya no, pero sí tengo una pequeña duda en cuanto al trabajo de mañana, ¿verdad? Mañana es la exposición, ¿no? En cuanto al Ah, tema, ¿no? Eh, profe, ¿en qué momento debo, yo le digo, profe, ya estoy lista, o usted me va a decir, o no sé, ¿en qué momento puedo yo hacer mi exposición? listo. Para todos, ¿no? Porque todos van a entrar en exposición. La dinámica que yo tengo preparada es que yo voy a continuar con temas, vamos a ir avanzando. Y cada sesión yo voy a dar como una especie de introducción a las temáticas, voy desarrollando los temas como lo hice hoy y voy a generar el espacio para que hagan las exposiciones. Entonces, yo hablaría, digamos, yo creo que después de las 7. ¿Listo? Como mañana también tenemos el mismo receso de 6:30 a 7, de 7 en adelante, pues ya harías tu exposición. Genera también
traten todos, por favor, de buscar citas. ¿Listo? En los textos que les voy a dar, busquen citas, así como yo les he traído en este momento, que, es, que esto sirve. Esto sirve para que ustedes las utilicen para sus trabajos. Entonces, por favor, traigan citas, las leen también allí, porque si bien les puede servir a ustedes, puede servir a otro grupo también. ¿Listo? Entonces, traen las citas, las leen, las reflexionan, también colocan la citación porque me interesa ver cómo están citando, porque eso es el proceso que se les va a evaluar a todos ustedes. Y con ello, pues ya van desarrollando la temática. A mí me interesa que traten de profundizar bien las lecturas, que no sean lecturas muy superficiales, que generen temas sin profundidad. Me interesa, como les digo, porque en el trabajo que vamos a desarrollar del ensayo monográfico, ustedes tienen que traer citas concretas y posteriormente tienen que generar argumentos de las mismas y relacionarlas todas en el mismo texto. Entonces tratemos de hacer el ejercicio de las exposiciones, pero tratando de ser muy, muy puntuales y profundizando en la temática. Cada exposición O- está diseñada para que se demoren eh, máximo 25 minutos. ¿Listo? Porque hay unos textos muy buenos para trabajarlos. Rafael, Bueno, profe. Profe, listo, Marta. una última duda antes de que el compañero intervenga. Profe, Sí, dígame. la exposición solo necesitamos unas diapositivas, va a ser un trabajo escrito, porque eso la No, verdad no me la quedó muy claro. la exposición es netamente a partir de una presentación diapositiva. ¿Listo? El trabajo escrito no lo estoy solicitando. Yo acá lo que les pido es que a partir de la lectura que van a hacer para la exposición, la lectura guiada, ustedes saquen referencias concretas y las puedan ir desarrollando a lo largo de su exposición. Porque después estos mismos citas les va a servir a ustedes para elaborar su propio texto. ¿Listo? Ok, Eso. profe, muchas gracias. Listo, Marta. Rafa, No, sí, profe, yo iba a preguntar lo mismo. Iba a preguntar lo mismo, pero otra cosita, profe. Cuando usted dice, profe, de citas, o sea, podemos citar, profe, de otros autores de acuerdo al tema o cómo sería, profe. a mí me interesa que trabajen el texto que Sí. concreto mejor. ¿Listo? Por ejemplo, que a ti te tocó leerte una novelita o un cuento o un ensayo, me interesa que tú leas concretamente ese texto y de ese texto tú saques las citas. Ah, bueno, Porque yo les profe. coloqué el material pensando en lo que ustedes van a necesitar. ¿Listo? Sin Bueno, embargo, si tú, obviamente, como es un proceso de lectura, y tú vas a estar investigando y si encuentras alguna cita buena que se relacione con la temática que vas a tratar, recuerden que cada lectura tiene un interrogante. Entonces, ese interrogante es al que me interesa que lo respondan también. Si miras que encuentras algo bueno, lo puedes traer a mención, Rafael. bueno, profe, gracias. ¿Listo? Ok, ¿de pronto alguien más tiene alguna inquietud?